la donación de órganos porque parece que se avecina un cambio en la política de este fenómeno. Es decir, ahora para donar un órgano, pues bastará con que no haya pronunciamiento en vida de la persona sobre si lo quiere donar o no, y tendrá que haber un pronunciamiento específico de no donación para impedirla, o por lo menos así es lo que yo entendí. Miquel Arreola, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la línea telefónica. Señor director, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Encantado de saludarte. Y como bien lo señalas, pues ha habido muchas voces respecto de que México tiene que tener la mejor práctica internacional en materia de donación de órganos. Te doy algunos antecedentes. La práctica internacional, la donación tiene dos alternativas. La mejor alternativa es la donación cadavérica, toda vez que la donación inter vivos pues se entiende como un último recurso. La generación de órganos cadavéricos atraviesa por una serie de gestiones que son muy relevantes, que es la procuración de órganos, que en sí es una cirugía, y también la gestión con las familias para que los órganos puedan ser utilizados en personas que los necesitan. El antecedente en México y la urgencia en México es que somos el primer país del mundo con diabetes. El 10% de los mexicanos tiene diabetes, y de las intervenciones renales que nosotros hacemos en términos de diálisis y hemodiálisis, que son terapias sustitutivas, paliativas, que aumentan la vida apenas 5 años, pues el 50% son de diabéticos. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en la donación de órganos, porque la donación de órganos es una cirugía de una sola vez, cuya sobrevida es muy superior a la de la hemodiálisis, y que puede ser pues la verdadera sustitución de manera permanente de un órgano. Y por eso, pues viendo los números de México, vemos que las tasas de donaciones por habitante comparadas con el mundo todavía son bastante bajas. Y también es la relación en México es a la inversa de la mejor práctica. En México se hacen más donaciones entre vivos que donaciones cadavéricas. Bueno, pero eso también responde un poco a la compatibilidad, ¿no? Pues mira, ya después de la compatibilidad, ya después de todos los exámenes que se hacen, que en los dos casos son los mismos, lo que tenemos más en México, Jorge, desgraciadamente, tenemos más donaciones entre vivos, porque no tenemos una regla que nos habilite a ser más ágiles y eficaces para procurar los órganos. Y aquí es exacto, donde porque ahí el tiempo cuenta mucho, ¿no? El tiempo cuenta mucho, y sobre todo la oferta de órganos de cadáver es limitada, porque hay que hacer una serie de gestiones para revisar si hubo voluntad o no. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de España. En España el 80% de los trasplantes son con cadáver, porque aplica esta famosa regla de default. Esta regla de default lo que implica es que en ausencia de una negación expresa, donde obviamente se respeta la voluntad personal de todos, de los individuos, que es lo primero, pero a falta de esta provisión expresa aplica una aceptación tácita, y esto facilita muchísimo la procuración, Jorge, e incrementa la oferta de órganos, de cadáveres o de personas ya con muerte cerebral. Entonces, los diputados, yo no me atribuyo esa iniciativa porque es una iniciativa de los diputados, una iniciativa muy innovadora, están planteando pues que vayamos adelante con esta nueva regla para que México se una a las mejores prácticas, y a partir de ahí, pues que el IMSS, que es el principal generador de trasplantes en nuestro país, tenga muchas más posibilidades de sustituir hemodiálisis por donaciones de riñón, o en general cualquier órgano que sea necesario
para mantener la vida de una persona, que es lo más valioso. Hace, por ejemplo, 2 meses en el IMSS hicimos un trasplante multiorgánico. De un solo cadáver pudimos trasplantar 5 órganos a 5 personas diferentes para que conservaran su vida, su calidad de vida. Entonces, ese es el sentido de esta nueva iniciativa y esperemos que pronto podamos tener esa ley. Ahora, si entiendo bien, ya las familias ya no tendrán injerencia o tendrán menos o cómo van a quedar. Pues mira, hoy lo que aplica es que cuando se tiene el cadáver, que como tú bien lo dices, es finito en términos de procuración de órganos, con la regla, lo que tiene que hacer el grupo de médicos es gestionar con la familia para revisar si expresamente dio autorización para que los órganos fuesen sustraídos y trasplantados. Esto implica una gestión donde se pierden muchos cadáveres, Jorge, y a partir de una regla que voltea un poco los incentivos, es donde podemos ya eliminar muchos pasos en el proceso. No queremos hacer una analogía, esto es un proceso administrativo, pero es un proceso que nos hace, en el caso de la regla actual, pues perder órganos que pudieron haber salvado vidas en cadáveres que, bueno, obviamente pues ya no van a ser utilizados. Entonces, esa es la lógica que subyace a esta reforma, y nosotros en el IMSS, al tener pues una gran necesidad de órganos para sustituir a las personas básicamente diabéticas que tenemos en hemodiálisis, pues estamos muy a favor de que esto suceda. Bien. Miquel, ¿cómo va la implementación del anuncio que hiciste hace varias semanas de mejorar la calidad en el servicio de las clínicas? ¿Ha sido posible esparcir este espíritu entre los trabajadores? Pues mira, va muy bien. El día lunes que viene, junto con el líder del sindicato, vamos a presentar el programa SERIN, que se va a enfocar en la calidad y la calidez de la atención, más bien en la calidez, en que tratemos bien a los derechohabientes. Tenemos, Jorge, 500,000 consultas diarias en el IMSS, atendemos 60,000 cirugías, atendemos casi también 70,000 urgencias médicas, 1,200 niños nacen en nuestros hospitales, y ya de ese decálogo, el decálogo tiene medidas que se implementaron a partir de que se anunciaron y medidas a las que les vamos a dar escala de aquí al 2017, segundo semestre. Pero ya tenemos 3 medidas que han generado beneficios inmediatos a millones de personas, sobre todo a las mamás que llevaban a la guardería a sus niños y que se les enfermaban y tenían que ir por el pase de reingreso a la unidad médica. Pues ya se les permite que nos presenten un certificado médico ordinario para que reingresen. Son alrededor de 1,200,000 visitas que nos hacían antes, que ya no nos van a hacer. A las embarazadas, por ejemplo, Jorge, de IMSS, que son derechohabientes, no van a tener a sus hijos en el IMSS, pero son derechohabientes de incapacidad, les pedíamos que fueran durante el embarazo 5 veces, simplemente acreditar que el embarazo se estaba dando. Eso se eliminó de tajo y son alrededor de 275,000 madres que ya no lo tienen que hacer. Para nuestros jubilados, ya la supervivencia no se tiene que acreditar presencialmente. 3,5 millones de jubilados ya no tienen que ir a las oficinas del IMSS, las filas. Para también los jubilados que tramitan su pensión, tendrán que ir solamente una vez a tramitar la pensión en su vida y ya no tendrán que ir más al instituto. Y en el caso de la atención médica, ya estamos implementando, iniciando el programa a nivel nacional de Unifila, para que sea la gente atendida el mismo día que se presentan las unidades en primer nivel, para que si van a ser referidos a segundo nivel, eso se haga en media hora en vez de 4 días, para que las camas se liberen en vez de 24 horas en 8 horas o menos, y para que las cirugías se puedan retrasar menos. Estamos por anunciar también ya que vamos a iniciar con el programa
de programación de cirugías sábados y domingos Fin de en el IMSS para reducir al máximo el rezago quirúrgico. Muy bien, Miquel, pues te agradezco mucho que nos hayas contestado la llamada. Vi tu entrevista en Milenio con Carlos Marín y me llamó mucho la atención porque creo que es algo que puede salvar muchas vidas en México. Es un honor hablar contigo, siempre te he admirado mucho como periodista, Jorge, te mando un abrazo y siempre a la hora. Gracias, Miquel, gracias, buenos días. Igualmente.